Hola, estoy encantado de estar aquí una vez más con ustedes aquí en nuestro taller de morfología, donde nosotros seguimos mejorando e incrementando nuestro vocabulario del inglés. Hoy estamos presentando los verbos del párrafo número 3 de nuestra lectura de Willing to be Disturbed by Margaret Wheatley, dispuestos a estar incomodados por Margaret Wheatley. Comencemos con nuestros objetivos para poder tener una dirección. El primer objetivo es identificar las 5 conjugaciones de los verbos del inglés. Número 2, conjugar 8 verbos. Eso es lo que vamos a hacer, conjugar solamente 8 verbos en esta lección. Número 3, para aprender a pronunciar los verbos correctamente. Es importante de que nosotros mejoremos la pronunciación para poder aplicar estos verbos y no tener miedo al usarlos cuando estamos hablando. Y finalmente vamos a leer el párrafo 3 para proveer un contexto a los verbos. Ahora, miremos las 5 conjugaciones de los verbos y también sus sufijos. Todo verbo en inglés tiene 5 conjugaciones. Tiene 2 en el presente, 1 en el pasado, 1 en el participio y luego 1 en el progresivo. La primera conjugación del presente es la forma base del verbo. La segunda forma del presente es el verbo cuando tiene el sufijo de la S o de la ES. Luego tenemos la conjugación del pasado y este es cuando el verbo tiene el sufijo de la ed si el verbo es regular. Si no es regular, no va a tener el sufijo de la ed. Y lo mismo sucede en la conjugación del participio. Sufijo de la ed si el verbo es regular. Finalmente tenemos la conjugación del progresivo y en esta conjugación todo verbo, sea regular o irregular, va a tener el sufijo de la ing. Ahora comencemos a ver nuestro primer verbo, vivir. Es un verbo regular y se pronuncia de la siguiente manera. Presten atención a la pronunciación y apréndanse las conjugaciones. Live, lives, lived, lived, living. Noten de que no pronuncié lived, sino que pronuncié lived, lived. Así debe de pronunciarse. El segundo verbo, desconcertar, otro verbo regular, es un verbo bello, it's a good verb, okay? Si quieren aprender vocabulario, aquí este es un verbo que hay que aprenderse. Perplex, perplexes, perplexed, perplexed, perplexing. Este verbo es perplex, perplexes, perplexed, perplexed, perplexing. Noten de que no pronuncié perplexed, así es que pronuncien bien estos verbos. Luego tenemos el verbo más irregular de todos, que es el verbo ser o estar. Y luego la primera conjugación es be, luego en la segunda conjugación tiene 3, am, is y are, luego el pasado was, were, el participio es been y luego el progresivo being. Be, am, is, y no vayan a pronunciar is, porque no es is, sino que is, como un zumbido. Are, was, lo mismo ahí también, was, y luego were, been y being. Luego tenemos el verbo hacer, otro verbo irregular. Do, does, no vayan a pronunciar do, es does, y que la S sea una z, no lo pronuncien con s, sino que con z. Does, luego did en el pasado, done en el participio y luego be doing en el progresivo. Luego tenemos otro verbo, go on, que es suceder o pasar. Verbo irregular, go on, goes on, went on, gone on y going on. Noten de que no pronuncié go on, no dije on, ni on, sino que pronuncié on. Así se pronuncia con el sonido corto de la O. Luego tenemos el verbo saber o conocer. Verbo irregular también. Know, knows, knew, known, knowing. Otra vez. Know, knows, knew, known, knowing. Importante pronunciar las palabras correctamente. Ahora tenemos el verbo dar. Spend, spends, spent,
spent, spending. Verbo irregular. En el presente, spend. En el presente con S, spends, spent, spent en el pasado y en el participio. Y luego spending en el progresivo. No vayan a pronunciar spend. Luego tenemos el verbo entender o comprender. Otro verbo irregular. El verbo en presente, understand, el verbo en su forma base, understand. Luego número 2, el verbo con S, understands. No vayan a pronunciar understands, understands. Luego understood, understood, understanding. No vayan a pronunciar under, no es under, sino que es under, under. Y luego no vayan a pronunciar stand, sino que stand. Sonido corto de la A, que es el sonido EA, el sonido corto de la U, A, y luego el sonido de la R, que es muy importante que vayan reconociendo esos códigos. Understand, understands, understood, understood, understanding. La pronunciación es muy, muy, muy importante. Ahora vamos a leer el párrafo 3 y ver y leer estos verbos en contexto para que tengan sentido cuando nosotros los aprendamos. ¿Okay? El verbo que está en azul, que es perplexing, en el contexto que se encuentra ahí está, a pesar de que tiene ing, es un adjetivo, pero en otros contextos es verbo. Ahora leamos. But the world now is quite perplexing. We no longer live in those sweet, slow days when life felt predictable, when we actually knew what to do next. We live in a complex world. We often don't know what's going on, and we won't be able to understand its complexity unless we spend more time in not knowing. Pero el mundo hoy en día es bastante perplejo, desconcertante. Nosotros ya no vivimos en aquellos dulces, lentos días cuando la vida era o se sentía predecible, cuando nosotros realmente sabíamos qué hacer a continuación. Nosotros vivimos en un mundo complejo. Nosotros a menudo no sabemos lo que está sucediendo y no podremos entender su complejidad a menos que nosotros pasemos más tiempo en el no saber. Así es que ahí tenemos los verbos en contexto. Se los voy a leer en inglés una vez más. But the world now is quite perplexing. We no longer live in those sweet, slow days when life felt predictable, when we actually knew what to do next. We live in a complex world. We often don't know what's going on, and we won't be able to understand its complexity unless we spend more time in not knowing. Y el buen lector le da tonalidad a sus palabras. Así es que aquí les acabo de leer los verbos en el contexto del párrafo número 3. Hemos llegado a nuestro final de nuestro taller de morfología aquí en Inglés sin Teoría. Si ustedes gustan recibir clases conmigo, pueden llamarme ahí al WhatsApp 1-786-821-3044 y damos clase en Zoom. Y si también me pueden contactar en TikTok, Instagram o en YouTube y nos estamos viendo en el siguiente video.